Doctrina y Convenios 24. El llamamiento de José y Oliver. Versículo 3. Magnifica tu oficio. Gordon B. Hinckley dijo: la palabra magnificar es muy interesante. Como yo la interpreto, quiere decir aumentar, aclarar, atraer y fortalecer. Tengo aquí un par de prismáticos que tienen mucho valor para mí, no solo porque son prácticos, sino también por razones sentimentales. Todos ustedes, por supuesto, están familiarizados con los prismáticos. Cuando uno se los acerca a los ojos y los enfoca, magnifican, o parecen acercar los objetos dentro del campo de visión. Pero si uno les da vuelta, y mira por el otro extremo, parece reducirse y alejarse todo lo que se ve. Así sucede con nuestras acciones como poseedores del sacerdocio. Cuando cumplimos con nuestro sagrado llamamiento, cuando demostramos amor a Dios por medio del servicio al prójimo, cuando utilizamos nuestra fortaleza y talentos para aumentar la fe y predicar la verdad, magnificamos nuestro sacerdocio. Cuando por el contrario, vivimos una vida egoísta, cuando nos entregamos al pecado, cuando nuestro único objetivo es alcanzar las cosas de este mundo, en lugar de las cosas de Dios, desvaloramos nuestro sacerdocio. No vivimos solo para nosotros. Para poder magnificar nuestros llamamientos, no podemos vivir solo para nosotros. Magnificamos nuestro sacerdocio si servimos con diligencia, si enseñamos con fe, y demostramos que tenemos un testimonio. Si inspiramos, y fortalecemos, y ayudamos a tener convicciones correctas a los que nos rodean, y somos capaces de influenciar. Si en cambio vivimos solo para nosotros, y servimos a regañadientes, si hacemos nuestra obra a medias, restamos importancia a nuestro sacerdocio, igual que al mirar del lado contrario de los prismáticos, reducimos la imagen y los objetos parecen alejarse. Todo misionero tiene la responsabilidad de magnificar su llamamiento, al enseñar el plan de Dios. Todo maestro tiene la responsabilidad de magnificar su llamamiento, al enseñar la palabra de Dios. Todo oficial de la Iglesia tiene la responsabilidad de magnificar su llamamiento, al enseñar el orden de Dios. El Señor dijo en esta dispensación a José Smith y a Oliver Cowdery: magnifica tu oficio. Y agregó: dedícate a tu llamamiento y tendrás lo necesario para magnificar tu oficio. Versículo 6. Se te dará en el momento preciso. Henry B. Eyring dijo: sé por experiencia lo que la fe de las buenas personas puede hacer para inspirar palabras del Espíritu a la conclusión de un sermón. Alguien me ha dicho más de una vez después de mi testimonio: ¿cómo sabía lo que yo tanto necesitaba oír? He aprendido a no sorprenderme cuando no logro recordar haber dicho esas palabras. Hablé palabras de testimonio, pero el Señor estuvo allí dándomelas, en el momento. La promesa de que el Señor nos dará en el momento preciso las palabras que necesitamos se aplica especialmente al testimonio. Escuchen atentamente los testimonios que se compartan en esta conferencia y se sentirán más cerca del Señor. Pueden percibir que me acerco al momento en que finalizaré el mensaje que he intentado transmitir con un testimonio de la verdad. Sus oraciones me ayudarán a recibir palabras de testimonio que puedan ayudar a alguien que anhela una respuesta a sus preguntas. Versículo 8. Sé paciente en las aflicciones. Marvin J. Aston dijo: menos de 4 meses después de que se organizó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los líderes sufrieron una persecución intensa, lo que hizo necesaria cierta reclusión. Durante ese periodo de prueba, José Smith recibió la siguiente revelación: he aquí, fuiste llamado y escogido para escribir el libro de Mormón, y a mi ministerio. Y te he elevado de tus aflicciones, y te he aconsejado, de manera que has sido librado de todos tus enemigos, y de los poderes de Satanás y de las tinieblas. Sé paciente en las aflicciones, porque tendrás muchas. Pero soportalas, pues he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días. Las palabras pues he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días, fue una voz de alegría del Señor a su amado profeta. El mensaje que él impartió a José Smith y a nosotros es: puedes hacerlo, y yo te ayudaré. Las desilusiones, la muerte, las pérdidas, y los fracasos, son reales y difíciles de soportar,
pero no deberían ser la causa de palabras duras, de resentimientos duraderos, o de actitudes negativas. El Evangelio nos alienta a desarrollar la capacidad de aprender del pasado y del presente, y ver las oportunidades que vendrán en el futuro. Las enseñanzas del Evangelio han traído nuevas de gran gozo a todo el mundo. El simple mensaje del Evangelio nos recuerda actitudes que nos ayudan a enfrentar las pruebas de la vida, con menos dificultades. Las investigaciones han verificado que la amargura daña más a la persona que la experimenta, que a la persona que la causó. Las palabras de esperanza y alegría se repiten con frecuencia en las Escrituras, para ayudarnos a pensar y a actuar en forma positiva. Sobre Jesucristo, Isaías dijo: «Le veremos, más inatractivo para que lo deseemos, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y fue menospreciado, y no lo estimamos». Pero aun cuando su sufrimiento esté más allá de nuestra comprensión, su voz de alegría nos recuerda: «Confiad, yo he vencido al mundo». Jesús nos insta a todos a ser felices y optimistas. Versículo 9. Este no es tu llamamiento. Dallin H. Oaks dijo: en muchas oportunidades se atacó físicamente a José Smith. A menudo se le acosó con falsas acusaciones. En forma casi continua, estaba al borde de la ruina económica. En medio de sus esfuerzos por cumplir la enorme responsabilidad de su sagrado llamamiento, debió trabajar como granjero y mercader, para proveer las cosas necesarias para su familia, y lo hizo sin poder contar con los maravillosos dones espirituales que lo sostenían en su llamamiento profético. El Señor le había advertido que, para los trabajos temporales no tendrás fuerza, porque este no es tu llamamiento. José Smith tenía un jovial temperamento natural, y le encantaba estar en la compañía de sus amigos. Jugaba con la gente, recordaba a una conocida, y siempre andaba de buen humor y feliz. Amaba a los niños pequeños, y a menudo jugaba con ellos en una forma que resultaba chocante para algunos, que estaban acostumbrados a una sobriedad exagerada en otros ministros religiosos. Esas cualidades cálidas y humanas fueron la razón de que algunos negaran el papel profético de José Smith. Pero para otros, fueron motivo del gran amor que le tenían. Nuestros registros cuentan con numerosos tributos de amor, como el de otra conocida que dijo: el amor que tenían los santos por él era inexpresable. A pesar de su estilo familiar y amigable, el profeta José Smith se había impuesto la resolución de cumplir con su deber. Durante una reunión en la que se consideró disciplinar a un hombre que había rechazado el consejo de la primera presidencia y de los 12, él declaró: los santos no deben pensar que porque soy amigo de ellos, y porque juego, y soy alegre, ignoro lo que pasa a mi alrededor. No se puede aceptar ninguna clase de iniquidad en la iglesia, y no se aceptará donde yo esté, porque tengo la determinación de que mientras guíe la iglesia, la guiaré bien. En otra oportunidad escribió: soy amante de la causa de Cristo, y de la castidad virtuosa, y del curso recto y constante de conducta, y de un andar en santidad. Desprecio al hipócrita, o al que rompe los convenios. Versículo 12. Le daré fuerza. Gordon B. Hinckley dijo: en esa misma revelación, el Señor dijo algo muy interesante en lo que respecta a Oliver Cowdery. En mí tendrá gloria, y no de sí mismo, ya sea en debilidad o en fortaleza, bien sea cautivo o libre. Y a todo tiempo y en todo lugar, de día y de noche, abrirá su boca y declarará mi evangelio como con la voz de trompeta. Y le daré fuerza como no se conoce entre los hombres. Oliver, como José Smith, recibió el sacerdocio arónico de manos de Juan el Bautista, y más adelante, el sacerdocio de Melquisedec de manos de Pedro, Santiago y Juan. Oliver magnificó su sacerdocio como testigo del Libro de Mormón, como consejero del profeta, al seleccionar a los 12 apóstoles y enseñarles, como misionero, al predicar el Evangelio en las zonas recientemente colonizadas, y como maestro y discursante, cuya voz acarreaba el poder de la persuasión. Sin embargo, se volvió y comenzó a mirar por el lado contrario de los binoculares. Encontró defectos y se quejó. Su llamamiento perdió eficacia, su sacerdocio se desvalorizó, y se alejó de los que tenían la autoridad en la iglesia. Desapareció su poder de persuadir,
y desapareció también el poder del sacerdocio de Dios, que tuvo en un tiempo y que magnificó. Por 11 años anduvo por la vida sin amigos. Sufrió pobreza y enfermedades. Entonces, en otoño de 1848, él y su familia se fueron a vivir a Council Bluffs, donde se encontraron rodeados de muchos miembros de la iglesia que estaban en viaje hacia el oeste. En una conferencia de la iglesia, que se realizó en Canesville el 24 de octubre de 1848, Oliver Coguderi dijo: «Amigos y hermanos, me llamo Coguderi, Oliver Coguderi. En la historia de la iglesia, yo formaba parte de sus concilios. No porque fuera mejor que otros hombres se me llamó para que llevara a cabo los objetivos de Dios. Él me llamó a ocupar un llamamiento sagrado. Yo escribí con mi propia pluma todo el libro de Mormón, excepto algunas páginas, a medida que el profeta José Smith lo traducía por el poder y el don de Dios, con la ayuda del Urim y Tumim, o como se les llame en ese libro, intérpretes. Yo vi con mis propios ojos, y toqué con las manos las láminas de oro de las cuales se tradujo. Ese libro contiene la verdad. No lo escribió Sidney Rigdon, ni lo escribió el señor Spaulding. Yo lo escribí a medida que provenía de los labios del profeta. Yo estaba con José Smith cuando un ángel de los cielos bajó, y nos confirió el sacerdocio aarónico, y nos dijo al mismo tiempo, que este sacerdocio permanecería en la tierra, mientras ésta existiera. También estaba con José cuando el más alto, o sacerdocio de Melquisedec, nos fue conferido por los santos ángeles de las alturas. Hermanos, por muchos años he estado separado de vosotros, y ahora deseo regresar. Quiero regresar con humildad, y ser uno de vosotros. No busco ninguna posición. Solo quiero volver a ser contado entre vosotros. Estoy fuera de la iglesia, pero deseo ser miembro. Quiero entrar por la puerta, yo sé cuál es, no quiero pedir que se haga ninguna excepción. Vengo a vosotros con humildad, y me entrego a la decisión de la iglesia, porque sé que sus decisiones son correctas». Lo aceptaron, y se bautizó otra vez. Deseaba de corazón vivir con los santos en los valles de las montañas, pero murió el 2 de marzo de 1850 sin que se hubiera cumplido ese sueño. Este es uno de los episodios más tristes de la historia de la iglesia. Mientras magnificó su llamamiento, él fue magnificado. Cuando deshonró su llamamiento, se consumió en el anonimato y en la pobreza. Es cierto que volvió, pero nunca pudo recuperar su posición anterior. Nunca recuperó la incomparable promesa que le dio el Señor, de que dependiendo de su fidelidad, tendría gloria y recibiría fuerza, como no se conoce entre los hombres. Versículo 15. Maldición y bendición. Carol F. McConkie dijo: «Concerniente al profeta viviente, el Señor manda a los de su iglesia: daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad, porque recibiréis su palabra, con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros». Para estar en armonía con los propósitos divinos del cielo, sostenemos al profeta y elegimos vivir de acuerdo con sus palabras. En un mundo amenazado por el hambre de rectitud y la hambruna espiritual, se nos ha mandado que sostengamos al profeta. Al obedecer, sostener y declarar la palabra profética, testificamos que tenemos la fe para someternos a la voluntad, la sabiduría y los tiempos del Señor. Hacemos caso a la palabra profética, aun cuando pueda parecer inaceptable, inconveniente y difícil. De acuerdo con las normas del mundo, seguir al profeta puede ser poco popular, políticamente incorrecto o socialmente inaceptable. Pero seguir al profeta es siempre lo correcto. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. El Señor honra y favorece a quienes prestan atención a la guía del profeta. Para la viuda de Sarepta, el haber obedecido a Elías salvó su vida, y básicamente la de su hijo. Como prometió el profeta, y comieron él y ella y su casa durante muchos días, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. El Señor alimentará a los que confían en él. Las palabras de los profetas son como maná para nuestra alma.
Cuando las aceptamos, somos bendecidos, protegidos y preservados tanto temporal como espiritualmente. Cuando nos deleitamos en sus palabras, aprendemos cómo venir a Cristo y vivir.